Bueno, vamos a trabajar ahora con la página 18, donde nos encontramos con el lenguaje simbólico. Para la introducción vamos a leer. Consideren la siguiente situación. Para averiguar la edad de la profesora, ella les propuso a sus alumnos el siguiente enunciado. El doble de mi edad aumentada en 10 da por resultado 60. Para resolver este planteo hay que expresarlo, en primer lugar, con símbolos. Es decir, traducir el lenguaje coloquial que hablamos comúnmente a un lenguaje matemático donde podamos plasmarlo y poder resolverlo, que sería el lenguaje simbólico. ¿Sí? Vamos a ver esto del lenguaje simbólico. Cuando hablamos de lenguaje coloquial y lenguaje simbólico, estamos diciendo en el lenguaje coloquial qué es lo que normalmente uno usa para expresarse. ¿Sí? Ahora, el lenguaje simbólico, como su nombre lo indica, es el símbolo matemático. Hablamos en un lenguaje de símbolos matemáticos que utilizamos para trasladar las diferentes situaciones problemáticas a una situación matemática, ¿sí? O a un problema matemático que podamos resolver matemáticamente. Por ejemplo, si tenemos que escribir matemáticamente el triple de x lo vamos a escribir con 3 por x, porque el triple de x se refiere a que voy a encontrar 3 veces la x. Cuando nos referimos a las veces que vamos a encontrar algo, nos referimos siempre a la multiplicación. Por eso el triple de x es 3 por x. Ahora, si tenemos, por ejemplo, la quinta parte de x, cuando hablamos de la quinta parte de x, estamos hablando de divisiones, porque cuando partimos algo, lo estamos dividiendo. Cuando lo partimos en partes iguales, es una división. ¿Sí? Por eso la quinta parte. Dividimos a x en 5 partes iguales. Lo dividimos por 5. ¿Sí? Se ve la relación entre el lenguaje coloquial y el lenguaje simbólico. Un número aumentado en 2. Si tenemos que describir un número aumentado en 2, si aumentamos algo, es porque le estamos agregando, ¿sí? Le estamos sumando, en este caso, 2. Cuando agregamos algo es porque ese algo se le estamos sumando, ¿sí? Se va viendo la relación que hay. El doble de 8 aumentado en 3. El doble de 8. 2 por 8. El doble, estamos diciendo que el 8 2 veces lo vamos a encontrar, o sea que es 2 por 8. Aumentado en 3, le sumamos 3, le agregamos 3. ¿Sí? ¿Vamos viendo? Ahora, si yo tengo el doble de la suma entre 8 y 3, estoy diciendo que es el doble de la suma entre 8 y 3. O sea que va a ser 2 veces la suma. Entonces va a ser 2 por, y entre paréntesis voy a agregar la suma entre 8 y 3. ¿Sí? Porque se está refiriendo a al doble de este resultado, al doble de esta operación. Entonces tenemos que tener en cuenta que el orden en que se deben resolver las operaciones lo dan los signos más y menos, que separan los términos. ¿Se acuerdan de las operaciones combinadas?
donde teníamos que tener mucho cuidado dónde estaban ubicados los más y los menos en las operaciones. Bueno, estamos respetando los mismos parámetros que veníamos respetando antes. Simplemente ahora tenemos un lenguaje simbólico. En los dos últimos planteos del cuadro aparecen los mismos números. ¿Se dieron cuenta? Que son los mismos números y las mismas operaciones. Pero el orden de resolución cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia? Porque te está aclarando dónde hay que aumentarlo. El doble de 8 ha aumentado el 3. O sea, se suma después de calcular el doble de 8. En cambio, en el segundo punto es el doble de la suma. Primero se suma y luego se calcula el doble. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado en cómo leemos el lenguaje coloquial y cómo lo vamos a representar simbólicamente. Entonces, en los últimos planteos del cuadro aparecen los mismos números y operaciones, pero el orden de resolución cambia y es necesaria la utilización de los paréntesis que obligan a resolver primero la operación que encierra. ¿Sí? Y acá podemos ver clarito que no es lo mismo si sumamos primero y multiplicamos después que si hubiésemos multiplicado primero y luego sumado. No es lo mismo. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado en el orden de resolución de las operaciones. ¿Sí? Bueno, vamos a una pequeña actividad para ir practicando esta traducción de los lenguajes, del lenguaje simbólico desde el lenguaje coloquial. En el primer punto A, me dice, un número ha aumentado en 3. Un número, no sé qué número. Entonces, como no sé el número, le vamos a llamar X. Le llamamos X porque se nos ocurre. Podemos llamarle X, A, B, Z, N. No importa, yo le voy a llamar X. Un número aumentado en 3. Si estoy aumentando, le estoy agregando, le estoy sumando 3. ¿Sí? Lo único que me pide la consigna es traducir el enunciado en lenguaje simbólico, llamando X al número desconocido. ¿Sí? Acá me está pidiendo específicamente eso. Podría haber sido cualquier letra, pero lo llamamos X. En el punto B, me dice o me pide que traduzca un número disminuido. Cuando disminuimos algo, se lo estamos quitando. O sea, se lo voy a restar. Un número disminuido en 2. ¿Sí? Se va viendo cómo vamos trabajando. Utilizamos las mismas palabras que conocemos normalmente al lenguaje de las matemáticas, ¿sí? a los símbolos matemáticos. Vamos al punto C. Un número aumentado en el doble de 5. Un número aumentado en el doble, 2 por 5. ¿Sí? El doble de 5, 2 por 5. 2 veces el 5. Vamos al punto D. En el punto D me pide que traduzca la suma entre un número y su consecutivo. Entonces, tengo que sumar un número y su consecutivo, un número que no conocemos. ¿Cómo vamos a encontrar el consecutivo de un número que no conocemos? Y es muy fácil, porque el consecutivo, ¿qué es? ¿Qué significa consecutivo? Consecutivo es lo que sigue, ¿sí? Entonces, si consecutivo es lo que sigue, si X es el número que no conocemos, el que sigue, ¿cuál va a ser? X más 1.
Porque, por ejemplo, si yo tuviera que x sería 5, su consecutivo, ¿cuál va a ser? 6. ¿Y cuál va a ser el consecutivo de 6? 7. ¿Y cuál va a ser el consecutivo de 7? 8. ¿Sí? O sea, le vamos agregando 1. ¿Sí? Para calcular el consecutivo de un número, le vamos agregando 1. Entonces, si tenemos que escribir la suma entre un número y su consecutivo, el número es x, el consecutivo x más 1. ¿Sí? ¿Se ve? En el punto E me pide que traduzca la mitad de un número aumentado en 4. A ver, la mitad de un número. La mitad es porque lo dividimos en dos partes iguales. Lo dividimos en 2. Cuando partimos algo a la mitad es que lo dividimos en 2. Ha aumentado en 4. Ha aumentado en 4. ¿Sí? Se ve aumentado en 4. Le agregamos 4. En el punto F, el triple de la diferencia entre un número y 5. El triple de la diferencia, o sea, el triple de la resta entre un número y 5. Lo pongo entre paréntesis porque es el triple de la resta. ¿Sí? En el punto G, el producto entre un número, el producto, ya hemos visto, es el resultado de una multiplicación. El producto entre un número y el doble de dicho número. Si el número que no conocemos es x, el doble de dicho número es 2 por x. En el punto H tengo que traducir la raíz cuadrada de un número, se le suma el doble de 3. La raíz cuadrada de un número que no conocemos, se le suma el doble de 3. ¿Sí? Vamos escribiendo según lo que nos vaya diciendo el lenguaje coloquial, lo vamos escribiendo en los símbolos matemáticos. ¿Sí? ¿Se entiende?